Buen día, hermanos y amigos. Es un gusto poder presentar la palabra de Dios este día. La reflexión se titula Dejando dinero, un asunto de herencia. Hablando de nuestro llamado superior, Randy Alcorn dice que el mayor llamado a los padres no es dejar a sus hijos una buena herencia, sino dejarles una herencia divina. Veamos algunos ejemplos de herencias. Muchos millonarios del mundo han dejado grandes herencias, pero también han dejado una herencia de egoísmo, autoindulgencia, traición, adulterio, arrogancia, esnobismo y egocentrismo. Por el contrario, innumerables cristianos no dejaron posesiones materiales como herencia a sus familiares, sino una herencia divina que sirve como un punto de referencia a los valores morales y espirituales para toda la vida. Hablando de la herencia para los hijos, Proverbios 13:22 dice que el hombre bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos. Veamos el ejemplo de Benjamin Franklin. Él decía, si usted no quiere perderse en el olvido, enseguida después de su muerte, escriba cosas dignas de leer o haga cosas dignas de escribir. ¿Cuál era la preocupación de Benjamin Franklin hablando de su testamento? Era la pintura del rey de Francia, enclavada con 408 diamantes. Él decía, se la doy a mi hija Sarah Beige, haciéndole 3 pedidos. Número 1, que no haga de estos diamantes ningún adorno para ella misma o para sus hijas. Número 2, por lo tanto, no debe introducir o aprobar la moda cara, vana e inútil al utilizar joyas en este país. Número 3, que los que están directamente incrustados, hablando de los diamantes, en la pintura, puedan ser conservados en ella. Otro ejemplo es el ejemplo de John Wesley. Él es el fundador de la Iglesia Metodista en Inglaterra. Hizo una gran cantidad de dinero con sus muchos libros, como también con algunos de sus signos. Él hizo aproximadamente 50,000 libras esterlinas en total. Pero su patrimonio cuando murió valía solo 28 libras. ¿Fue consecuencia de una mala planificación? No. Juan Wesley quedó con tan poco porque había dado generosamente a la causa de Dios. El objetivo de Juan Wesley era tener lo menos posible cuando muriera. El testimonio de Wesley: no dejo dinero a nadie en mi testamento porque no tengo. Qué contraste hoy en día. Muchos cristianos que mueren con enormes cuentas bancarias y grandes propiedades que podían haberse invertido en el reino de Dios mientras Dios les proveyó esas entradas. Veamos un poco acerca del gastar versus el controlar. Una cantidad enorme de riqueza está pasando a personas totalmente sin experiencia para controlarla. Cualquiera puede gastar dinero, pero pocos pueden controlarlo de manera responsable y de acuerdo al consejo bíblico. Irresponsabilidad, según Alcorn, es un acto irresponsable y una mayordomía pobre pasar dinero y entradas a cualquiera, hijos u otros, que hayan demostrado ser incapaces de administrarlo con una visión de eternidad. Hermanos, ¿qué cambia con la muerte? ¿Debemos confiar dinero a nuestros hijos después de la muerte solo si podemos confiar en ellos ahora mismo? Si no seguimos esta política, suceden 2 cosas, 2 resultados igualmente desastrosos. Número 1, perdemos nuestras entradas y la oportunidad que representan el reino de Dios. Número 2, haremos un daño irreparable a nuestros hijos y a sus herederos. Son resultados desastrosos. La persona que no está calificada para administrar grandes sumas de dinero puede arruinarse la vida al recibirla, especialmente si tiene menos de 30 años. Quizá puede renunciar al trabajo o ser irresponsable y acostumbrarse a tener lo que quiere y hacer lo que le parece. Cuando el dinero se termina, si no ha sido responsable antes, probablemente lo será. Y si el dinero nunca termina, probablemente será un ser humano no productivo y perezoso, sin carácter, juicio e iniciativa. El padre, escuchen esto, el padre que deja dinero a sus hijos bajo estas circunstancias, no lo está recompensando, por el contrario, lo está perjudicando. Veamos la historia del hijo pródigo en Lucas 15, del 11 al 13. También dijo, un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. Muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes
viviendo perdidamente. Padre le repartió sus bienes y pocos días después, el hijo, juntándolo todo, el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Queridos hermanos, el hijo menor inició su viaje en un mundo lleno de pecado al exclamar: dame. Hablemos de la buena mayordomía. Recuerdo una historia de un señor que tenía un patrimonio acumulado de un tamaño impresionante. Cuando le preguntaron qué haría con todo, dijo: creo que se lo daré a mis hijos. Entonces se le preguntó: ¿por qué no se lo daba en ese momento? Y él respondió: porque ellos no saben administrar el dinero y perderían todo. Hermanos, la mayordomía no termina con la muerte. Repito, la mayordomía no termina con la muerte. Cuando le preguntaron si pensaba que ellos perderían todo después de su muerte, su respuesta fue: bueno, yo no estaré aquí más, no estaré más aquí. Entonces, ¿qué importa? Bueno, a Dios le importa, porque ser un mayordomo responsable no termina con la muerte. ¿Cuánto es lo suficiente? Warren Buffett decía: dele a sus hijos lo suficiente para que hagan algo, no lo suficiente para que no hagan nada. ¿Qué dice Andrew Carnegie? Él decía: el dólar, un poderoso legado a su hijo, es una maldición muy poderosa. Ningún hombre tiene el derecho de inhabilitar a su hijo con una carga como la de una riqueza enorme. Debería enfrentarse a esta pregunta, hermano: ¿mi fortuna estará a salvo con mi hijo? ¿Y mi hijo estará a salvo con mi fortuna? Un terrible error está en el amor al dinero, porque esta es la raíz de casi todos los delitos cometidos en el mundo. Los padres que retienen con egoísmo recursos para enriquecer a sus hijos y que no ven las necesidades de la causa de Dios ni la alivian, cometen un terrible error, una maldición todopoderosa. La escritora cristiana Ellen G. White decía que los hijos a quienes piensan bendecir con sus recursos son maldecidos con ellos. La visión del inventor de la dinamita, Alfredo Nobel, consideró que las grandes fortunas heredadas son una desgracia que solo contribuyen a la apatía del género humano. Muchas veces es una trampa, no una bendición. Pero las riquezas heredadas con frecuencia se convierten en una trampa para el que las posee en vez de constituir una bendición para él, decía la escritora cristiana Ellen G. White. La Biblia, hermanos, confirma la herencia, dice el libro de Proverbios, que la herencia de fácil comienzo no tendrá un final feliz. Proverbios 20:21. ¿Qué es justo? Para ser justo tendremos que dejar la misma cantidad de dinero a cada hijo. Nuestra comprensión de justicia es un invento reciente que en gran medida es inexacto en muchas situaciones. Si los padres tienen hijos grandes, que son igualmente espirituales y buenos mayordomos, y en circunstancias difíciles por igual, con las mismas responsabilidades, entonces una herencia equitativa parece ser lo más apropiado. Pero si hay variables significativas en las habilidades de mayordomía de nuestros hijos, o circunstancias y necesidades, es completamente apropiado dejar porciones diferentes de nuestro patrimonio. Hablando de Jesús y la doctrina de la justicia, un hombre que estaba en medio de la multitud le dijo: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Lucas 12:13. Jesús no se conmovió. Jesús rehusó involucrarse en la disputa y fue directo a avisarles: tengan cuidado, absténganse de toda avaricia. La vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. Hermano, amigo, permita que Dios decida. Permita que Dios decida cuánto debe proporcionar a sus hijos adultos. El dinero que ha recibido bajo las bendiciones de Dios no pertenece a sus hijos, pertenece a Dios. Hay un plan mejor. Sería mejor para los padres elegir ciertos artículos de significado personal para dejar a cada miembro de la familia y entonces dar el resto para el reino de Dios. El mínimo dejado a los hijos es lo mínimo que tendrán para pelear. Por eso la clase de personas que pelearán sobre lo que perteneció a sus padres fallecidos son las personas que no utilizarán esas entradas para gloria de Dios. Piensa en eso. Dar a otros mucho o poco
¿Será que Dios quiere que dejemos nuestros recursos a nuestros hijos adultos? Quizá ya han suplido necesidades básicas de su vida, educación, recreación y bendiciones materiales. ¿Será que Dios quiere eso? ¿O que ayudemos a algunos de los 30,000 niños que sufren diariamente? Tome una decisión. Tome una decisión familiar. Si los padres deciden dar la mayoría de todo su patrimonio al reino de Dios, deberán explicar sus planes a sus hijos cuando sean mayores. Eso evitará falsas expectativas y los liberará de sentimientos mixtos comunes, incluyendo los de culpa. ¿Qué podrían surgir cuando sus padres mueren? Use de manera equilibrada. Si tiene hijos afligidos o que luchan en la pobreza y que harán un uso juicioso de los recursos, estos deberán ser tomados en cuenta. Pero si tiene hijos que no son creyentes y que poseen abundancia de las cosas de este mundo y que sirven al mundo, cometen un pecado contra el maestro que los ha hecho mayordomos suyos si colocan los recursos en las manos de estos. Hermanos, no hay que colocarlos solo porque son nuestros hijos. Usted debe de pensar en la eternidad de ellos. Al trabajar cuidadosamente en este asunto, que normalmente no se medita, usted puede ser un modelo de mayordomo para otros. Puede animar a otros donantes a pensar en la eternidad más que pensar en las cosas de este mundo. Estemos conscientes que debemos de seguir modelos de herencias mundanas, nos llevará al fracaso. El testamento, hermanos, es algo importante. Usted es responsable por la distribución de sus bienes después de la muerte. La ejecución de su testamento, de acuerdo con sus instrucciones, es el producto final de su mayordomía en este mundo. El testamento es el único instrumento por el cual puede confiar plenamente que su mayordomía será completa como usted desea. ¿Cómo enfrentamos el temor? 3 de cada 10 americanos mueren antes de su jubilación, antes de la jubilación. Todos eventualmente fallecerán, pero 7 de los 10 morirán sin un testamento, con frecuencia porque lo van postergando. Pero existe el temor que si preparan el testamento, la muerte llegará más rápido. Cuando no se deja un testamento, las cortes toman decisiones importantes que cualquier persona responsable haría por sí misma, incluyendo quiénes deberían ser los tutores de los hijos y qué destino tendrán los bienes materiales. Algunas personas escriben sus propios testamentos para evitar gastos y luego corren el riesgo de que exista un error que anularía todo el testamento. Los testamentos hechos por abogados actualmente no son caros cuando se considera el propósito vital para el cual sirven. Definitivamente, la alternativa más curiosa es no hacer ningún testamento. Para terminar, tal vez usted nunca haya oído un sermón con el tema de hoy, pero ese es un asunto claramente presentado en el espíritu de profecía y que implica no solo una cuestión financiera, sino en la educación y mantenimiento de la familia y de la causa de Dios. Que Dios lo bendiga y oriente al pensar en este asunto.